Dios hoy muy maravillosa acá. Amén. Esta semana Dios ha estado haciendo cosas grandiosas, gloriosas. Ha venido, uno lo siente, y yo le dije a los líderes, viene un cambio de temporada y lo estamos viendo, amén, con manifestaciones. El lunes una chica muy pequeña, muy jovencita, pero no muy pequeña, recibió el bautismo, y el jueves aquí estuvo poderoso, amén. Hubo bautizo de Espíritu Santo, hubo liberaciones, hubo toques muy fuertes de Dios, amén. Si usted no vino, vuélvase a la par, o no sé si vino, y al que está a la par, dígale, espero que no se lo haya perdido. Dígale, espero que no se lo haya perdido. Lo del jueves estuvo espectacular, amén. Póngame el título, por favor, Ronaldo. Y quiero que vayamos a Salmo 139, 7, 12, ¿ok? Gloria a Dios, lo que Dios está haciendo en este lugar, en las vidas de este lugar, amén. ¿Sabe? Oramos mucho, y yo oro. Hay toda una serie de metas físicas y naturales que tenemos que llevar a cabo este año, y estamos orando, y yo estoy viendo la mano de Dios. Pero el medio no debe sustituir el fin, amén. Y eso ha pasado mucho, que de pronto entonces la atención es porque hay que comprar esto, hay que hacer el techo, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. El fin son las almas, amén. El medio es el local, el medio es el lugar donde tenemos que estar, porque hay que estar, pero el fin son las almas, amén. Siempre tenemos que estar concentrados en eso, la salvación, la restauración, amén, de las vidas, de nuestras vidas, de las vidas que llegan a este lugar. Ya tienes el título ahí, dice unción fresca. Dígalo conmigo, unción fresca. Pero vamos, yo quiero oírlos a todos, unción fresca. Ok, vamos al Salmo 139, 7, 12, por favor. Este salmo me toca mucho. Una pastora que bendijo mucho mi vida, y por cierto se llamaba Pastora Lucía, ¿ok? Eso es mera coincidencia. Pero mucho cuando yo llegaba a la iglesia, ella estaba leyendo, ella ya no está acá, ella ya murió, pero ella leía este salmo, y son salmos que yo me sé casi, o sea, los tengo grabados de escucharlo, amén, de escucharlo. Igual hay versículos que yo nunca hice el propio aprendérmelos, pero mi papá espiritual me los repetía tanto, y me los repetía tanto, y me los repetía tanto, que yo los aprendí de memoria. Y este es uno que me toca mucho, y cuando estaba hoy haciendo la palabra, me acordaba de ella, que agarraba y lo leía, y lo volví a leer todo entero. Era un salmo favorito de ella. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste, voy a leer un poquito más, mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Amén. Y antes de eso, le voy a leer un poquito, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Amén? Usted y yo como seres humanos somos limitados, pero el Espíritu Santo está en todo momento, en todo lugar, Él nos acompaña. Esto lo escribe una persona que tiene revelación de la presencia de Dios. Amén. Una persona que conoce realmente a Dios, no que es simpatizante, no que viene a la iglesia nada más para cumplirle a Dios, no que viene a la iglesia porque si no la pastora me llama, no porque viene a la iglesia porque si no mi esposa o mi esposo se enoja o alguien me hace pucheros. No, vengo porque conozco la presencia de Dios y entiendo que Él está en todo lado. Amén. ¿Sabe? Esto tiene dos caras. Porque si usted anda haciendo cosas malas, pues sepa lo que Dios siempre está en todo lado. Pero sabe, este no es el enfoque de hoy, sino esa compañía eterna que usted y yo podemos tener. Amén.
¿Se siente usted solo? No tiene por qué sentirse solo. Hay gente rodeada de personas que se sienten solas porque no hay esa revelación de esa presencia del Espíritu Santo. Pero este hombre, este varón de Dios, tenía esa revelación de que él nunca estaba solo, que él tenía compañía de noche y de día, donde anduviera. Amén. La versión actualizada dice: si estoy en la casa, ahí estás tú. Si voy manejando en el carro, también tú estás. Amén. Si estoy en la iglesia, tu presencia va conmigo. Si estoy despierta, ahí estás. En mi cama, ahí estás conmigo. Tú estás en todo momento, en todo lugar. Amén. Si me voy de paseo para la playa, ahí estás tú. La presencia de Dios está en todo momento y en todo lugar. Este varón era David. Amén. El hombre conforme al corazón de Dios, el único hombre que la Biblia dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y él, ¿por qué lo tenía conforme al corazón de Dios? Porque conocía la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque no hay quien pueda escribir algo así y la persona no lo entiende. La persona que no ha caminado y ha entendido esa presencia, que no simplemente es algo, no, Él es una presencia, es una persona que nos dejaron, que está alrededor de nosotros y en nosotros, amén, acompañándonos en todo tiempo, amén. Y de pronto, tal vez usted nunca ha escuchado eso, nunca lo ha entendido, porque no sé con quién hablaba. Creo que con uno de ustedes, bueno, obviamente creo que con uno de ustedes, pero me decía que alguien le preguntaba: ¿y quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces le decía, bueno, el Espíritu, o sea, tal vez usted lo ha escuchado, usted sabe que es parte de Dios, que es Dios mismo, porque son Dios en tres personas, eso es un misterio, amén. Pero hay gente que tal vez no sabe qué es el Espíritu Santo. Tal vez usted sí lo conoce, o tal vez para usted se le hace un poco nuevo, o si usted nunca ha sentido eso y ha podido tener una manifestación y lo ha empezado a sentir aquí, dice, pero ¿qué es esto tan hermoso? Porque Él se deja sentir. Tal vez para usted es nuevo, pero el Espíritu Santo no es nuevo, es Dios, amén. Y está desde la creación del universo. En Génesis dice que en el principio el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba ese poder creador. Cuando Dios dijo y hágase la luz, el Espíritu Santo era enviado a hacer la luz, a hacer la obra poderosa que el Padre estaba diciendo en el momento de la creación. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, esta presencia hermosa venía sobre personas individuales, no venía sobre todos, no todo el mundo lo podía sentir, sino que estaba, y por eso se habla del ungido de Dios. ¿Por qué? Porque el rey, ese rey era ungido y venía sobre él la presencia de Dios. Ese profeta era ungido y venía sobre él la presencia de Dios. O sobre circunstancias específicas, Dios mandaba el Espíritu sobre determinadas personas. Y por eso se hablaba de el ungido de Dios. Amén. Así que si nosotros estuviéramos en ese momento, no podríamos sentir la presencia de Dios. ¿Hay alguien aquí que ha sentido en algún momento la presencia de Dios? Si usted no la ha sentido, no hay problema, ¿ok? Porque no es levante la mano, sino que realmente la sienta. Ejemplos: David, Saúl, Sansón. Moisés tuvo que haber sido ungido, amén, para poder llevar esa tareota que Dios le puso. David conoció una vida antes y después de la presencia de Dios. Yo también la he conocido, amén. Sé que es caminar con Dios, sin el Espíritu de Dios, y sé caminar con el Espíritu de Dios. Él conoció eso. Él fue tomado un día de repente de las ovejas de su padre y fue traído y fue ungido por un profeta. Y dice la palabra que vino la presencia de Dios, el Espíritu Santo sobre él. Y él fue y empezó a ser cambiado y empezó a ser transformado, amén, por esa presencia. Vino sobre él dones para poder llevarlo a su llamado. Esa presencia que tocó a David ese día del Espíritu Santo lo capacitó para poder llegar al propósito y al llamado de Dios para su vida. Llenó su vida de luz, llenó la vida de David de esperanza, llenó la vida de David de osadía, amén, de muchas cosas. Solo no dice la Escritura todo, pero sabemos la obra del Espíritu Santo, amén. Y que usted, si no conoce la historia, era muchachito y le puso todo lo que él necesitaba para poder sacar la tarea adelante. Cuando él pecó,
cuando ya era rey, él entendía que sin esa presencia él no era nada. Vamos a Salmos 51:11. ¿Cómo sienten el ambiente? ¿Lo sienten bien o lo sienten calientico? ¿Calientico un poquito? Si no, hay que prender el central porque hoy hay mucho calor. Le subes las aletas a Ronaldo para que no le pegue a la gente. Lo pones como en 23. Salmos 51:11. ¿Lo tiene ahí? ¿En cuánto están esos? En 16. Ah, no, bájalos entonces. 51:11. Tiene que estar al máximo. Salmo 51:11. ¿Lo tiene? Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Leámoslo juntos, 1, 2, 3. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es una parte de una gran oración que hace David cuando metió las patas bien metidas, cuando había pecado, y él sabe lo que podía pasar si ese espíritu se iba, si esa presencia se apagaba. Él ya había visto a Saúl, cómo Saúl fue ungido, cómo reinó y cómo pecó y cómo la presencia de Dios se fue y trajo muerte a su vida. ¿Se acuerda la historia de Sansón? Que también fue ungido y entonces tenía fuerza grande y entonces él peleaba, pero él se empezó a alejar de Dios y empezar a hacer cosas que no era, y esa presencia se secó y se fue. Y dice que cuando lo atraparon a él, dice que él se levantó a pelear, pero dice que él no sabía que la presencia ya se había ido. Se fue, lo dejó. Y por eso David, que conoce esta presencia, por eso ese David que sabe el antes y el después de la presencia, que él estuvo con las ovejas, que no tenía la unción del Espíritu Santo sobre su vida, cuando él peca, cuando él entiende que ha pecado, él se vuelve y le dice: Dios, por favor, ayúdame. Por favor, no me eches de tu presencia, no me quites el Espíritu Santo, porque cómo yo voy a reinar, cómo yo voy a dirigir al pueblo, cómo yo voy a ganar guerras si tu Espíritu Santo no estás conmigo. Él lo conocía y se vuelve en el clamor más importante de su vida, y es que la presencia del Espíritu Santo no sea quitada de su vida. Como le dije, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ninguno de los de acá, nadie, probablemente nadie, no, de hecho nadie podría accesar a esa presencia. Pero gracias a Dios que nosotros nacimos en un después de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué poderoso. Sabe, usted mismo tiene que entender que esto es real. Yo a veces medito en mi corazón y digo: Señor, yo creo todo esto, lo creo con todo mi corazón, creo en la eternidad, creo en el cielo, creo en el infierno, creo en el poder de la sangre de Cristo, lo creo, pero así. Por eso que dicen que estamos locos. Pero saben, no hay ningún otro hombre, ningún otro erudito que haya partido la historia en dos, solo Jesús. Amén. No dice antes y después de Buda, no dice antes y después de Confucio o yo no quien sea. ¿Qué dice la historia? Antes y después de Cristo. Eso es glorioso, amén. Antes y después de nuestro Cristo, amén. Él partió la historia en un antes y un después. Y la Biblia está partida en un antes y un después. Antes de Jesús y después de Jesús. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se ve su obra, pero después de Jesús, después de lo que estamos celebrando hoy, ese sacrificio en la cruz del Calvario, eso que Él fue y murió y derramó cada gota de sangre, Él ganó por nosotros. Mientras Él estaba siendo crucificado, en el momento que Él muere, dice la palabra que el velo se corta a la mitad en dos. Recuerde que eso era el acceso al lugar santísimo, y ahí solo podían entrar el sumo sacerdote una vez al año. Imagínese. Vuélvase a la par y dígale al que está a la par, dígale: imagínese una vez al año. Para los que amamos la presencia de Dios, que salimos del domingo y ya el lunes estamos aquí deseando de nuevo, y salimos del lunes y ya estamos en grupo de conexión deseando de nuevo, y el jueves que nos dijera una vez al año, si es que podíamos entrar, ¿verdad?
Una vez al año vas a estar enfrente de esa presencia. Una vez al año vas a sentir esto precioso sobre tu vida. ¿Cuántos dan gloria que nacimos en este tiempo? Amén. Déselo fuerte al Señor. Hay que agradecer, hay que agradecer, hay que agradecer, hay que agradecer. Vino Jesús y su glorioso sacrificio, amén, y nos dio acceso a la persona del Espíritu Santo para todos. Diga conmigo, todos. Ya aquí no se habla del ungido, de la ungida. Somos ungidos, amén, pero no en ese término como que hay un líder que es el gran ungido y nosotros somos de segunda categoría o de tercera. No. Por el poder de la presencia de Dios, usted y yo somos los ungidos de Dios ahora, amén. Vuelvas al que está a la par y dígale, ungida, ungido. Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sucede esa obra? La persona tiene que correr a Jesús, amén. Tiene que correr a buscar ayuda del Señor, a arrepentirse y decirle, Señor, ocupo salvación, ocupo ayuda en esta vida. ¿Sabe? Es importante que usted tenga buenas bases. No hay ninguna, en la Biblia no hay ninguna frase que dice, usted va a poner al pecador a repetir la siguiente oración. No dice eso, ¿ok? Dice que el que confiese, el que cree con su corazón y confiese con su boca. Y entonces, ¿qué sabemos que hay que repetir? Nosotros ponemos lo que el Espíritu Santo nos dice, pero lo que hay que repetir son bases. Jesús es el único Dios, pedir perdón por el pecado, decirle, Señor, yo creo en ti, te entrego mi vida, mi corazón. Amén. Y en ese mismo instante, esa obra gloriosa del Espíritu Santo viene a su vida, a su corazón. ¿Quién entra al corazón? No entra Jesús, entra, nosotros pedimos a Jesús que entre, pero entra Jesús en la persona del Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús, ¿dónde está? Está sentado a la diestra del Padre. Amén. Dios Padre está en el trono y Jesús está a la diestra, y el que está ahora con usted y conmigo aquí en el corazón es el Espíritu Santo. Amén. Y esa presencia trae salvación a nuestras vidas, y su trabajo empieza para restaurarnos, para llevarnos a toda verdad, para salvarnos, amén, constantemente. Es una obra salvadora. ¿Cuántos necesitaron salvación hoy? Mire, cuando usted y yo hacemos algo que no está bien y nos equivocamos y vamos de nuevo a la presencia y le decimos, Señor, perdóname porque hice esto que yo sé que es pecado. Te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre. ¿Nos está volviendo a salvar? ¿Sí o no? Amén. Por eso le digo siempre. Y empieza esa obra transformadora en nosotros. Nos acompaña, y dice la palabra que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Amén. Y en medio de esa obra gloriosa, porque si usted lee la Escritura, espero que la esté leyendo, cuando Jesús se va a ir antes de dejar a los discípulos, Él está con los discípulos y Él les sopla el Espíritu Santo a los discípulos. Amén. Por si acaso alguien tiene duda del soplo y dice, ese pastora, ¿por qué sopla? Porque aquel, todo está en la Biblia. Él les sopla. Él les dice, recibid el Espíritu Santo. Y Jesús estaba todavía con ellos. Amén. Ya ellos eran salvos. Hablo cuando Jesús muere, resucita y se le aparece por 40 días a sus discípulos. Y en ese tiempo Él les ministra el Espíritu Santo. Amén. Que es igual cuando nosotros recibimos a Cristo. Pero aunque ya habían recibido la persona del Espíritu Santo en sus corazones, Él les dice, necesito que ahorita que yo me voy, ustedes se queden aquí y esperen, porque va a venir algo más fuerte. Amén. Va a venir más fuerte. Y ellos esperan en el aposento alto, y es donde está la venida en fuerza del Espíritu Santo como nunca ningún ser humano lo había experimentado en la tierra. Y lo que la palabra habla y llama el bautismo del Espíritu Santo. Diga conmigo, bautismo del Espíritu Santo. Mire, si usted va y lee, no le voy a leer todos los pasajes,
Pedro había andado con Jesús, había predicado con Jesús, había tratado de hacer la tarea, había metido la pata y lo había negado 3 veces. Luego ya Jesús resucitado le sana el corazón, ¿verdad? Porque le dice, Pedro lo negó 3 veces y 3 veces Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sanó 1. Pedro, ¿me amas? Sanó 2. Pedro, ¿me amas? Sanó 3. Señor, tú sabes que yo te amo. Amén. Y habían estado ahí, había soplado y habían tratado de hacer toda la tarea a lo que ellos podían. Amén. Pero cuando pasa ese día que es el día del Pentecostés, que estaban unánimes, eran como 120, y que dice la palabra que entró como un viento recio y los tocó. ¿Qué sucedió con esos varones, esas mujeres? Fueron transformados, fueron empoderados. Dice la palabra que ese Pedro que usted lo lee por todos los evangelios, que era un poco torpe en su forma de actuar. Pastora, no diga eso. Claro que sí. En Isaías dice que con la presencia de Dios, aunque fuere torpe, va a caminar por camino de santidad. Que hablaba cuando no tenía que hablar, que decía que peleaban, porque eran peleones, era de... Por eso usted tiene que leer desde esa perspectiva. Andaban buscando el primer lugar. Una vez prediqué hace mucho tiempo de esa perspectiva, donde estaban peleando, estaban buscando el primer lugar. ¿Y quién va a ser el mayor entre nosotros, Señor? ¿Y quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda? Llegó una mamá a preguntar, ¿qué es eso? Pleitos, ¿verdad? Tratando de buscar el primer lugar. Había de todo eso. Pero ahí dice que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo, mudado en otra persona, y habló de una manera que se quedaron y dijeron, ¿y este? ¿Qué le sucedió? Porque no eran letrados los discípulos de Dios, no eran gente muy estudiada. Dice la Biblia que sabían que eran de vulgo, que no tenían tanta letra. Pero ahí el Espíritu Santo tomó a Pedro y lo mudó. Y él pudo levantarse y predicó. Y hubieron 3,000 gentes que se salvaron ese día. ¡Wow! ¿Cuántos me dicen wow? Ese irrumpir de la presencia de Dios, que se llama el bautismo del Espíritu Santo, trae dones, trae fuerza y nos permite sacar la tarea. ¿Sabe cómo se lo puedo explicar? Tal vez para que usted lo entienda. Es como la doble tracción en el carro. Usted sabe que el carro, si no tiene doble tracción, hay terrenos donde no puede ingresarse porque se atasca. ¿Ya? ¿Usted ha visto esos camionzotes? Esos que hay unos que suben unas montañas y unas que yo digo, el carro tiene que terminar desbaratado, ¿verdad? Eso sirve para el anuncio, pero suben y se meten. ¿Usted ha visto las pruebas de carros de la Land Rover y esos que los meten en unas cosas, en unos no calles, en la montaña? El anuncio, no lo maneje, maltrátelo. Y eso no lo logra jamás usted con un carro que no tenga doble tracción. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están acá? La doble tracción trae fuerza para ir a los terrenos donde usted y yo no podemos accesar sin esa presencia. Para subir esas alturas que dice el Salmo, que nos hacen los pies como de siervos, para andar sobre las alturas donde nosotros no podemos accesar por nosotros mismos. Después de la venida de la presencia del Espíritu Santo en ese momento, ahí empezó fuertemente el ministerio de los apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, que ese libro se sigue escribiendo hasta el día de hoy, amén, con usted y conmigo, con todas las generaciones que han creído en Jesús y con todas las generaciones que van a creer. Se sigue escribiendo los hechos poderosos, amén, de Dios en nuestras vidas. Y ahí empieza Juan, empieza Pedro a orar por enfermos y eso, la gente se levanta, la gente se sana porque estaban en el poder del Espíritu Santo. Es importante
Tal vez usted no tiene la idea ahorita de predicarle a mucha gente, pero usted necesita sacar su casa adelante. Amén. Usted necesita esa doble tracción para que ese hijo, para que ese esposo, para que ese familiar se vuelva al Señor. Amén. Para sobrellevar la carga que hay en la vida y usted pueda caminar esas montañas, esos abriscos, y no lo va a poder hacer sin ese poder fuerte del Espíritu Santo. No estoy hablando de salvación, son dos cosas distintas. La persona puede pasar toda esta vida sin el bautismo del Espíritu Santo, amando a Dios, y va a ir al cielo. Amén. Hay salvación. Lo que yo le estoy hablando es potencia. Lo que le estoy hablando es fuerza. Lo que le estoy hablando es dones. ¿Cómo se manifiesta ese bautismo? Se manifiesta en la persona por el hablar en lenguas. No es entretenimiento, no es para hacer algo diferente. Es un bautismo que se manifiesta con el hablar en lenguas. Y usted y yo tenemos que saber muy bien, porque no es, uy, yo quiero recibir las lenguas. Eso no es. ¿Cuántos me dicen amén? Necesito el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. Se manifiesta con lenguas. Esa es la manifestación, una de las manifestaciones tangibles. ¿Sabe por qué? Porque una de las mayores manifestaciones es que haya cambio y transformación en su vida. Que usted sea transformado en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de comportarse, que sus prioridades en su vida cambien. Gracias por el único amén que escuché por ahí. Recibimos regalos en ese momento, muchos dones. Hay muchos dones de profecía, que Dios habla, escuchamos y podemos hablar. Dones de fe, de prédica, que usted pensaba que no podía y va a poder, amén. De servicio. La palabra habla, mire, hasta para los que quieren servir a Dios tocando un instrumento, hasta para tocar un instrumento. Cuando Dios ungió a David, ¿se acuerda? Tocaba el arpa. Y cuando él tocaba el arpa, ¿qué pasaba? El que había sido ungido antes y perdió el espíritu, Saúl, se le iban los demonios que lo atormentaban. Esa arpa estaba ungida, esa mano de David estaba ungida por la presencia de Dios. Así que el rey Saúl lo mandaba a llamar y le decía: venga, toque el arpa para que los demonios se vayan. Amén. Por eso es que todo lo que se hace en altar no se puede. Usted puede venir a tocar el instrumento en usted, pero se trata de hacerlo con la presencia del Espíritu Santo, para que cuando se toque el arpa, cuando se cante la canción, cuando se haga música para el Señor, se sacuda el hombre espiritual y los demonios huyan y la gente sea libre y la presencia de Dios se manifieste donde ustedes estemos. Tocaba a David y el demonio se huía. Y ese don lo puso en privilegio, porque entonces el rey lo quería ahí cerca, para que el demonio no fuera atormentado. Don, para orar. Ahí esa presencia empieza. Usted escuchó, dice: ora por mí. Usted puede orar por la gente y por hermanos. Y sentí paz, y sentí gozo, y sentí alegría. Yo no sé quién es esto, pero yo lo voy a usar. Y sentir la manifestación de Dios. Recuerde, ya no es el ungido o la ungida, somos los ungidos de Dios. Que la vecina, que el vecino diga: por favor, ¿puede venir y orar por mí? ¿Puede venir y orar por mí? Es que sentí tanta paz cuando usted oró por mí la vez pasada. Sentí tanta tranquilidad. O esta enfermedad, esto que estaba pasando, se fue. Es por la unción del Espíritu Santo. Es por el poder del Espíritu Santo. Mire, hasta para hacer tareas, a veces pensamos que es de nosotros mismos. Cuando se hizo el tabernáculo, váyale a la Biblia. Usted se ha puesto a leer cuando el tabernáculo,
que fue antes de hacer el templo, que tenía que hacer un montón de cosas y con no sé qué y no sé cuánto de oro y yo no sé qué. Usted se cansa de leer eso, se cansa de leer y usted dice, uy. Y un día yo analicé y yo dije, ¿cómo esta gente hizo esto? A mí me da la tarea Dios ahorita, con la tecnología de ahorita, y me da problema conseguir la gente que haga eso. Pero usted lee la palabra y dice que habían unos artesanos a los cuales Dios los ungió con el Espíritu Santo para hacer esa tarea, para hacer eso perfecto, amén, porque el Espíritu Santo es perfecta sabiduría, perfecto conocimiento. Bueno, pastora, pero si van a hacer algo en la iglesia, que paguen al que sabe. Pero usted no ha estado en situaciones, yo he estado en situaciones donde digo, Señor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Me contaba mi contador que hace muchos años él estuvo en un problema. Trabaja en empresas grandes y había un error contable que era un montón de millones la metida de patas. Entiéndame que no eran 10,000 pesos, iban a volar cabezas porque había un error y no sabían cómo solucionarlo y iban a volar cabezas y un montón de millones de pérdida para la empresa y que no sabían, estaban atribulados y que él empezó a orar y que enfrente de la computadora él empezó a ver y Dios le empezó a hablar, esto así, 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 hágalo así, así. Perfecta sabiduría, perfecto conocimiento. Se arregló la torta, se perdieron un poco de millones, pero un poquito, no ese montón de plata que se iba a perder. Y no volaron las cabezas, amén. Porque el Espíritu Santo estaba en él, dándole la sabiduría para sacar esa tarea, como se la dio a esos artesanos. El don de lenguas. ¿Por qué todo el mundo recibe el don de lenguas? Porque unos reciben profecía, otros reciben el don para hacer cosas, para servir, para otras cosas. Porque es un don muy importante, amén. Es importante. De los dones, yo le digo, Señor, gracias por las lenguas, gracias por ese don tan perfecto que has dado. ¿Qué hacen las lenguas en nosotros? Póngame atención. Nos edifican, usted se edifica. Por eso si usted ha recibido ese don, usted no tiene que esconderlo, no tiene que guardarlo, usted tiene que orar constantemente. Lave los platos, báñese, vaya manejando. Usted se está edificando a usted mismo. ¿Qué quiere decir? Que si usted ha estado estresado, el Espíritu está sacando el estrés, amén. Que si usted lo hirieron y usted está pidiéndole a Dios que sane su corazón, usted va manejando y va el Espíritu Santo sanando su corazón. Y no es algo solo espiritual, es del cuerpo también. De sanidad, usted está orando por sanidad, el Espíritu Santo ahí está trabajando en usted y en mí, sanándonos. ¿Qué cantamos? Aquí está sanando el corazón, amén. Porque a veces está con el corazón todo lindo y plum, nos lo rompen, o hay una herida o un dardo. Esto es guerra, ¿verdad? O viene una situación, algo que quiere generar mucho estrés. Son cosas que sentimos y hay que ir a la presencia de Dios. Señor, no quiero estresarme, quiero tener paz. Ore en lenguas. Para eso Dios se las dio. Y usted ora en lenguas, usted ora en lenguas, usted ora en lenguas, y usted sabe que usted se está edificando a usted mismo, ¿sabe? Y Él sabe bien lo que usted es. ¿Qué decía el Salmo 139? No tengo ni la palabra en la boca y ya tú la sabes. ¿Sabes? Yo me siento tan cómoda con la presencia del Espíritu Santo porque Él sabe todo. ¿Usted ha visto cuando los que tienen varios hijos o uno que era hermanos, cuando hay un pleito y están con el papá, es que como la fábula de la era de hielo, ¿verdad? Que está uno, tiró la pelota y todos se tiran la mano así, ¿verdad? ¿Usted ha estado en una situación legal, algo donde usted siente que hay una injusticia y hay algo que están diciendo que no es? Y usted quiere explicar con las mejores palabras y decir, no, es que no es así. No es verdad. ¿Sabe? Él sabe todo. ¿Amén?
Hay situaciones tan difíciles en la vida que podemos sentarnos y decirle: Señor, tú sabes todo. Tú sabes lo correcto, lo incorrecto. Sabes mis desaciertos y mis triunfos. Tú sabes todo. Ayúdame. Sácame adelante. Tú sabes cuál ha sido la intención de mi corazón genuina. Si ha sido mala, si ha sido bueno, aquí estoy. No tengo que esforzarme porque Él sabe el pensamiento, sabe mi sentar, sabe mi acostar, sabe su sentar y su acostar. Él lo sabe todo. Su esfuerzo, sus intenciones, Él lo sabe todo. Así que de esa manera también sabe todo. ¿Para qué? Para que cuando usted está orando en lenguas, le edifique en el lugar que usted necesita ser edificado. Tal vez usted está muy preocupado por una cosa, pero el Espíritu Santo que está por usted, dentro de usted dice: no, no es ahí. A veces me pasa en mi área profesional y es increíble, y eso pasa en el cuerpo humano, lo que es dolor referido, que a alguien le está doliendo el brazo y lo que tiene es un infarto. Y pasa, he tenido gente que dice: me duele aquí abajo, y es una de arriba, totalmente perdidos. Y yo le digo: espérese, porque nos podemos equivocar, más si las cosas no son muy obvias. Y de verdad la gente no es que, o sea, de verdad sienten el dolor en otro lugar. Amén. Dios, el Espíritu Santo no se va a perder por ningún dolor referido. Amén. Tal vez usted dice: Señor, es esto lo que tiene que ser sanado. Y el Espíritu Santo dice: no, es esto. Es en esta área que tenemos que trabajar, porque esto es lo que te está ocasionando esto. ¿Por qué las lenguas? Porque nos edificamos a nosotros mismos cuando oramos. La Biblia dice: orad sin cesar. Dígalo conmigo: orad sin cesar. Mire, hasta los más, usted se pone a orar un rato, un buen rato, y podemos orar 1 hora, 2 horas, no sé hasta dónde llegaríamos, los que tal vez tenemos más práctica en la oración. Pero ¿cuántos están de acuerdo que llega un momento en que nos quedamos sin palabras? Gracias, 1, 2, 3. Los otros, les digo, 24 horas, 7 días a la semana. ¿Cuántos nos quedamos sin palabras al orar? Es la realidad. Entonces podemos orar sin cesar con las lenguas. Amén. Orar sin cesar, con ese regalo de las lenguas en nuestras vidas. Y usted puede estar seguro que es la perfecta oración. Amén. La perfecta oración, porque dice la Biblia que Él intercede al Padre lo que necesitamos. Así que si usted tiene una situación hoy que usted dice: yo no sé ni cómo orar. Habrá alguien en este lugar que se ha presentado en situaciones que dice: no tengo ni idea ni cómo empezar. ¿Hay alguien aquí? Amén. No sé cómo me como esto. No sé si digo que lo transforme o que lo elimine o que la elimine. ¿Cómo, Dios? Ore en lenguas. Usted piensa en esa persona y empieza usted a orar en lenguas. A orar. Y usted va a estar seguro de que se está orando la perfecta voluntad de Dios para esa persona. Y muchas veces por eso empezamos orando en lenguas. ¿Por qué? Porque nos calibra, porque estamos distraídos, porque nuestra mente está divagante, porque nuestros pensamientos están. Todos aquí somos humanos. Usted a veces se levanta y hace el esfuerzo y se levantó temprano y está buscando de Dios y empieza en automático: oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre. Y cuando ella se está durmiendo, o cuando usted está ahí, está pensando: tengo que ir a hacer este mandado. Tengo que hacer tal cosa, no hice tal cosa. Uy, se supone que estoy orando. Gracias, 1, 2, 3. ¿Cuántos dicen amén? A todos nos pasa. Mira, a veces llegamos nosotros aquí a servir, no tenemos idea de qué va a hacer el Señor. En blanco. Empezamos a orar, a orar.
Usted empieza a orar en lenguas, con una adoración, con una alabanza. Y usted va cantando y va orando, va cantando y va orando, va cantando y orando. Y sus pensamientos y su corazón empieza a acomodarse. Sus pensamientos y su corazón empieza a acomodarse. Amén. Y usted ya va entendiendo qué quiere Dios para usted. ¿Qué quiere Dios para usted y para mí? ¿Qué quiere Dios? Y usted entiende, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere que haga. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Listo, porque distraen. Esto es lo que Dios quiere que hagan. Amén. Y usted sale ahí con paz, con gozo. Mire, a veces no es ni siquiera que hagamos nada, sino que Dios dice, quédese quieto, que ese enredo usted no lo arregla. Ya, tenga paz, tenga gozo. A veces estamos desanimados y el Señor, empezamos a orar y nuestros pensamientos, hablando en lenguas, se empiezan a quietar y empiezan a descender los pensamientos de Dios. Acuérdate cuántas veces me has orado. ¿Te acuerdas aquella vez que oraste por eso y te lo contesté? ¿Te acuerdas esto? Ten fe, estás en mis manos. Mi vida, tu vida está en mis manos. Amén. Iglesia, esto es un llenar constante. Amén. Un llenar constante. No es algo de, sí, hace 15 años yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero siempre hay un bautismo fresco. Siempre debe de haber un toque fresco. Hay gente que tiene el bautismo desde hace 20 años y usted se acerca y están secos, sin sabor, desquebrajados, porque el Espíritu se fue, porque el Espíritu se secó, no se va, se seca, se apaga. Amén. Entonces no se trata aquí de una categoría u otra, o decir, así, hace 20 años. Uy, pastora, si usted viera cuando Dios me tocó hace 20 años, hace 30 años, y yo toqué, y fue algo tremendo. Sí, amén. Hay gente que le da suavecito y otra fuertísima. A mí suavecito. Mi mamá, cuando la presencia cayó ahí, que cayó soberanamente en un lugar, estaba en una reunión de escuela, de colegio, no era una iglesia. Y mi tío estaba muy enfermo y ahí estaba mi papá espiritual. Ahí fue donde hicieron contacto con mi papá espiritual. Y entonces es que quiero que oremos por mi hermano, era un colegio cristiano, pero ella se había salido del cristianismo hace mucho tiempo. Dice, quiero que oren por mi hermano que está enfermo, mi tío. Hicieron un círculo y oraron. Y después mi papá espiritual se la llevó y dice, yo quiero orar por usted. Y ahí mismo cayó la presencia de Dios y ella fue bautizada. Y ella dice que ella se levantó entendiendo que había cielo, que había infierno, que había ángeles, que había demonios. Y llegó a la casa y no podía parar de hablar en lenguas. Y no podía, y en medio de la noche llamó a mi papá, el que fue después mi papá espiritual, y oré, y en lenguas, y no podía. Gloria a Dios por eso. Y lo hemos visto, amén. Pero eso no puede ser la historia de hace 20 años y quedarnos en ese pasado. No, Dios es un Dios de hoy. Vuélvase el que está a la par atrás, adelante, dígale, Dios es un Dios de hoy. Uy, qué pobre, vuélvaselo a decir fuerte y claro, Dios es un Dios de hoy. Es una llanura nueva y constante todos los días. Vamos a Isaías 42:3. Isaías 42:3. Oshamba keteriamba kaya. Oshiamba katara. Otorriamba katara. ¿Lo tiene? Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Léalo conmigo, diga 1, 2, 3. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por
por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué es eso, pastora? Ahí Isaías está profetizando sobre la obra de Jesús. La caña cascada eran cañas que se utilizaban para instrumentos, para hacer flautas. Y cuando se estaba trabajando y se dañaba, lo que hacían era quebrarla y botarla. Y el pabilo que humea era la forma en cómo se alumbraban ellos, con, por decirlo algo, contenedores de aceite, y había un pabilo ahí que alumbraba. Y llega el momento en que obviamente la llamita se quema y hay que renovar ese pabilo para que siga alumbrando. ¿Qué me está queriendo decir Dios? Pastora, perdón, Dios por medio de mí. Aquí hay cañas, pueden haber cañas y hay pabilos, pueden haber de los dos. Las cañas es que la gente que no está cerca de Dios y que hoy Dios lo está trayendo en su presencia. Pastora, yo nunca he sentido la presencia de Dios, yo nunca he recibido el bautismo del Espíritu Santo, es más, yo nunca he recibido a Jesús. Bueno, hay que recibirlo hoy de todo corazón, amén. Esa es la obra de Jesús. Jesús no vino a desechar, no vino a decir nada más, esto no funciona, siguiente, porque era lo que hacían los artesanos. No sirvió la caña, la quiebro, siguiente, porque hay mucho, esta toca mejor. No, Dios no vino a desechar, Dios vino a tomar esa caña y a trabajarla. No importa si se quebró, no importa si se fracturó, no importa, Él la repara y va a sonar música del cielo con esa caña, amén. Así que tal vez usted no ha tenido esa experiencia y Dios hoy quiere darle esa experiencia. O tal vez usted la ha tenido y usted es de esos que dicen: uy, sí, pastora, una vez en el 1000 no sé, ¿qué te importa? Decía el chavo. En 1900, ¿qué te importa? Yo entré a una iglesia y Dios me tocó y hablé en lenguas y profeticé. Pero hoy usted está seco, está seca, se le quemó la mecha y ya no está ardiendo. Nosotros vamos a hacer luz en todo tiempo, en todo momento. Vamos a brillar en todo tiempo y en todo momento. Amén. La presencia de Dios está en este lugar para que sonemos y alumbremos para nuestro Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Alina, llámeme al líder Alan, por favor. Y si puede la líder Jenny también. Ronaldo, cierre sus ojos, amén, no se distraiga. ¿Sabe? Esa es la diferencia de religión a vida de Dios. Usted en este lugar a punta de religión se aburre, a punta de normas se aburre, usted y yo. Pero la vivencia del Espíritu Santo todos los días en nuestras vidas, esa vivencia, el otro día estaba escuchando un testimonio de un muchacho que era hijo de pastores. Y él andaba en rebeldía y él dijo: es que yo no quiero hacerme cristiano porque es muy aburrido. No sé si ya lo prediqué y lo conté. Y Dios llegó y lo tocó en un momento. Y lo tocó y él se arrepintió y le dijo: Dios, yo no quiero que el cristianismo mío sea aburrido. Qué tremenda tarea con la gente, con los jóvenes. Por eso a veces los jóvenes no están en la iglesia, porque no hay vivencia. Y tenemos que transmitirle eso. Y él le dijo: no se preocupe que no va a ser aburrido. Y ha sido un hombre de Dios que ha llevado el evangelio. Y no sé dónde lo conté, ya no me acuerdo dónde lo conté, si aquí o no. Si les estoy contando de nuevo, me disculpa, se me olvidó. Pero dice que llegó a una conferencia de pastores en Australia, no sé qué. Tenían como 9 años de sequía en el país donde fue. Y Dios le dice: al terminar el congreso, el día viernes, va a venir agua y torrenciales. Y todo el mundo lo volvió a ver como: pobrecito, ya sí, le fue feo hoy, está duro. La incredulidad. Y el viernes
empezaron las nubes, como Dios le había puesto a profetizar, y vino esos torrenciales, y daban las tomas de las noticias, como fueron esos torrenciales de agua. Y ha visto gente ser sanada, amén. ¿Sabe? Algo lo que yo más amo es ver a la gente ser tocada y cambiada, y ver sanidades. ¡Wow! ¿Quién se puede aburrir por eso? Ahora entiéndame, no es la pastora. Con la unción del Espíritu Santo, usted puede caminar en ese poder todos los días y ver la gloria suya en su casa, en los suyos. Me acuerdo una vez con mi papá espiritual que venía tan gozoso porque lo invitaron, él andaba siempre y me decía alguien: gracias por el tiempo que ha dedicado a mi casa. Sabe, yo lo aprendí. Mi madre y mi papá espiritual iban y se metían y salían a la 1, a las 2 de la mañana, y al día siguiente en el trabajo, con plata o sin plata. Y me acuerdo esa vez que estaba tan feliz porque fue a un sepelio y empezó la presencia de Dios a bajar, y él empezó a orar ahí. Y entonces dice que se fueron para otro salón: ore por mí, y la gente tocaba y caía y se veía, dice, porque quedó el muerto solo, la muerta, porque era una viejita, y todo el mundo en el otro lado en una pachanga con el Señor. Se la perdió de decir amén. ¿A usted que quiere ir al sepelio a sentir desesperanza con todo el mundo? Ya se murió. ¿Quién es el que necesita ayuda? El que está vivo. La paz, el gozo de Dios en ese momento. Y me recuerdo que se reía mucho porque dice: quedó la muerta allá y todo el mundo para este lado, porque lloraba por uno y venía otro: yo también necesito orar por mí. Y oraba y la presencia de Dios caía, y oraba y la presencia de Dios caía, y oraba y la presencia de Dios caía. Wow. Cualquier caña y cualquier pabilo, hoy Dios puede enderezar esa caña y prender todo pabilo que humea. ¿Amén? Cierre sus ojos, levante sus manos. Yo le invito en esta mañana que usted pase en este lugar. Si usted sabe y usted quiere esa llenura del Espíritu Santo, venga con fe, no es su esfuerzo. ¿Amén? Alejandra, ¿tú recibiste el bautismo el jueves? Ven un segundito, baje sus manos. Quiero impartir un poquito de fe. Puedes ponerte acá, preciosa. Yo sé que yo no te había avisado. Ok, yo me gocé mucho porque el otro día tú me habías contado que tenías muchos años de estar en la iglesia y que nunca habías podido tener esa llenura. Cuéntame un poquito. Dios les bendiga. Bueno, sí, como dice la pastora, tenía mucho tiempo de estar en los caminos del Señor y siempre lo había anhelado, pero no había tenido la oportunidad, ¿verdad? Y el jueves vinimos y eso que uno viene, ¿verdad? Y no sabe qué va a pasar. Entonces, empezamos a orar y Dios me empezó a hablar que Él tenía ese regalo para mí. Ajá, en ese mismo momento, o sea, Él me dijo: es hoy que te lo voy a dar, y así fue, y lo recibí. Amén. Dile un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Yo quiero hacer 3 llamados hoy, amén. 1, si hay alguien en este lugar que necesita recibir a Jesús en su corazón, sin Jesús en el corazón, sin hacer esa profesión de fe, usted no puede tener el bautismo del Espíritu Santo. Si hay alguien en este lugar que necesita ponerse a cuentas con Dios, cierre sus ojos. Si usted está acá de la iglesia, levante sus manos. Si hay alguien en este lugar que necesita recibir a Dios en su corazón, levante su mano y bátale, dígale: yo quiero recibir a Dios este día, o quiero reconciliarme con el Señor. Puede levantar su mano y venir y recibir la presencia del Espíritu Santo en su corazón inicial. Amén. Y voy a hacer el segundo llamado, y es: si usted nunca ha recibido ese bautismo del Espíritu Santo con manifestación en lenguas, para que usted pase aquí y pueda recibirlo. Y el tercer llamado es: tal vez usted ya lo recibió hace tiempo, pero hoy usted se siente como ese pabilo que humea. Usted siente que ya no tiene batería, no tiene fuerza. Hay un bautismo fresco hoy.
hay una llenura fresca hoy del Espíritu Santo. Así que no lo piense y corra, amén, corra, gloria a Dios, corra y se pone aquí y cierra sus ojos, amén, gloria a Dios, apúrese, corra hacia la presencia de Dios, porque hoy Dios tiene tiempos de refrigerio para su vida y para mi vida, amén. Pase, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, gracias Señor. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Esto es para todos. Recuerde que le dije, aquí no está el ungido, la ungida de Dios, somos sus hijos, y ese regalo es para todo el que quiera recibirlo, para todo el que quiera recibir ese bautismo, ese toque de la presencia del Señor. Pase acá, pase, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Espíritu Santo, toma control de este lugar, toma control de las vidas de este lugar, que tu presencia empiece a descender en este lugar. Sopla, Espíritu Santo, dando a cada uno de los que han pasado ahí adelante según lo que necesitan, el soplo de tu presencia. Y a los pueblos sentir los vientos bajar de los vientos de amor. Y a los pueblos sentir los vientos de amor de los vientos de amor.
desde el cielo me favorece, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú deshaces con poder y argumentos desde el cielo me favorece, dile, y que mi fe Jesús, en esta hora, no podía que vea, de Jesús, de Jesús, de bautiza, Espíritu Santo, abra su boca. Si usted quiere ser bautismo, abra su boca y empieza a orar, empieza a ver que fluya, deje que fluya, deje que fluya, con Espíritu Santo fuego, con Espíritu Santo fuego, con Espíritu Santo fuego, de Jesús. Llena Espíritu Santo, llena Espíritu Santo, llena Espíritu Santo, Shamba Kotori Anda Kabara, Otoraba Koshamba Kotori Anda Kabara, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más Oshamba Katarabo Kotoria, más Espíritu Santo, más llena Espíritu Santo tu presencia, más Oshamba Katara, Otoriamba Kotoria. Oshambo kotoriamba kadara, otoriambo kotoriamba kaya, oshambo kotoriamba kadara, otoriamba kaya, otoriamba kadara. Vamos, Espíritu Santo, tu presencia en este lugar, amén. Cierre sus ojos, levante sus manos. Nadie se tiene que ir a este lugar, se recibir lo que necesita, amén. No es hombre, no es mujer. Levante sus manos, voy a orar para que quede despedido, amén. Yo voy a declarar que la presencia de Dios va con usted, usted va impregnado de esa presencia, amén. Si usted no recibió esa manifestación de hablar en lenguas, no se preocupe, vaya. La tarea es ir y decirle, Señor, yo quiero ese toque, yo quiero, amén. El que pida se le dará, amén. Hay gente que no lo ha recibido acá, lo ha recibido en el baño, lo ha recibido donde menos se lo esperaba, amén. Así que el hecho de que usted no haya tenido la manifestación no es que Dios no le haya tocado. Dios lo quiere para todos. Recuerde, aquí no hay favoritos, todos somos hijos de Dios, amén. Levante sus manos, y los que lo recibieron y los que lo tienen, ore en lenguas, busque la presencia de Dios, avive el fuego del don que hay en usted, porque este reino es de emoción, este reino es de cosas nuevas todos los días, este
reino es sobrenatural todos los días, aquí y ahora. Levante sus manos, que el Señor la bendiga, que el Señor la guarde, que haga resplandecer su rostro sobre usted y que se vaya con la paz que hay en este lugar. Espíritu Santo, bautiza a todo que no ha recibido bautismo ahora y aviva el fuego del don. Los que lo han recibido, despiértalos en las mañanas con cánticos en sus corazones y en sus mentes. Espíritu Santo, irrumpe en sus carros, en sus trabajos, con obras, con palabras. Dales dones proféticos, dales palabras para sus compañeros de trabajo, dales visiones para los suyos, para su casa, para que conozcan la condición de su casa. Toca sus bodas, trae sueños, trae visiones, trae profecía, trae ese anhelo de servirte, trae ganas de prédica, trae ganas de sanidad, de oración, que se abra, se abra de orar por la gente y que tú eso es grandemente y que yo veas sanidades instantáneas. En el nombre de Jesús yo lo declaro, que tú empoderas a este pueblo en tu presencia, en tu poder, los bautizas y nos das un poder constante todos los días. En el nombre poderoso de Jesús y los bendigo en esta semana. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Tomen las canastas,